¿Qué tal, queridos amigos de Yap TV? Como siempre, es un gusto enorme compartir con cada persona que viene con su talento, con su conocimiento, con sus experiencias. En este momento nos vamos a trasladar desde Sudamérica, desde Ecuador, desde Guayaquil, nos vamos a trasladar hacia Europa, específicamente España, a Valencia, para dialogar con Pau Crespo Donet. En primer lugar, bienvenido maestro. Punto 2. Con usted vamos a hablar sobre un tema importante, la violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? Así empezamos. Bienvenido. Buenos días, Raúl. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y ya abordando el tema que nos ocupa, aquí en primer lugar tenemos que hacer siempre unas diferenciaciones conceptuales o contextuales. Si nos estamos refiriendo propiamente a la ley, a los conceptos generales, a la teoría, etcétera. Desde un punto de vista puramente teórico, conceptual, las violencias de género, como el propio nombre indica, son independientes, entre comillas, del sexo. El sexo es lo que se nos observa al nacer. Nacemos hombres o nacemos mujeres. El género es todo aquello que se nos dice que hombres y mujeres deben hacer por lo que se ha observado que hay entre sus piernas, básicamente. No nacemos ni masculinos ni nacemos femeninos. Nacemos hombres o nacemos mujeres. Lo masculino, lo femenino, en cada sociedad, en cada cultura tendrá unos rasgos. Bien, a partir de ahí tenemos que entender que vivimos en un sistema donde generalmente se construyen una serie de mandatos para que los hombres, a través de un rol masculino, ocupen unos cargos de poder en el conjunto de la sociedad y las mujeres, a través de un rol femenino, ocupen un rol de sumisión a los hombres. Esto hablamos de forma sociológica, de forma generalizada. Y habrá igual algún oyente, no, pues la directora del Banco Santander es mujer y tiene más dinero que yo. Pues sí, obviamente, pero estamos hablando en términos globales. Estas desigualdades se mantienen a través de unas formas de violencias contra las mujeres. Pero como decía, estamos hablando de violencia de género. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, independientemente del sexo, pero sin quitar el foco del 97-98% de las violencias de género, son violencias contra las mujeres, también existen violencias para mantener esos mandatos. Cuando a un niño se le dice no juegues con muñecas, que eso es de niñas, o cuando a una chica se le dice no estudies ingeniería, o no estudie, o no hagas deporte, que eso te va a fear, digamos, ahí están todos esos mandatos. O cuando a un hombre o a una mujer se le cuestiona su sexualidad cuando no coincide con esos mandatos de género. Entonces, conceptualmente podríamos entender cualquier violencia, cualquier desigualdad para mantener esa superioridad de lo masculino construido sobre lo femenino. Y a partir de ahí, no olvidemos, como digo, aunque puedan entrar otros casos, que el 97-98% van a ser dirigidas hacia mujeres. Pero aquí vamos a un tema, y lo hablo en el sentido cultural, lo que vivimos acá en Ecuador, no sé en España. Pero ¿dónde empieza la violencia de género? En el hogar, con el ejemplo que tú pones con papá, mamá o con quien viva el niño, con que la mujer a la cocina, el hombre desde pequeño aprende a trabajar y si el papá es mecánico, aprende a pasar las tuercas y la mamá no. La niña, perdón, la niña no se puede engrasar las manos. Uno, dos. Entonces, el fútbol principalmente debe de ser para los hombres, pero si vamos en un bus, el hombre debe de ceder el asiento a la mujer porque es el sexo débil. Cosas así. ¿Cómo entenderlas y por qué se llega hasta esta violencia? Por favor, Pau Crespo Donet. Bien, partimos y lo has contextualizado perfectamente, Raúl. Tenemos todo un sustrato, llamémoslo así, como si estuviéramos en un cultivo. Tenemos todo un sustrato, todos estos microelementos, algunos muy perceptibles, publicidad de juguetería. Pues pongo azul, pongo rosa, lo guerrero para los niños, las cocinitas. Bien, todo ese sustrato. Sustrato a veces muy imperceptible. Por ejemplo, en las clases de matemáticas. Pensemos aquellos problemas, aquellas divisiones, aquellas fracciones. ¿Por qué siempre que había un problema o una resolución de fracciones de un pastel era una abuelita quien hacía ese pastel para sus nietos y siempre que había que repartir salario lo repartía el papá o el empresario o el jefe de la fábrica? Pues hasta en cuestiones así
como muy bien has dicho, el sexo débil. Otra cuestión que esto no tiene nada que ver es que a una persona mayor o a una persona que tiene mal una pierna le cedamos, pero aquí se hace porque es el sexo débil, porque no debe estar de pie, porque nos tenemos que embrutecer los hombres. Bien, en todo este conjunto del sistema, diríamos, hay diferentes escalones donde muchos hombres, digamos, desistimos de este sistema. No estamos conformes, no diríamos ya no tragamos querer ser el más duro, el más guapo, el rey del oeste, lo que sea, y diríamos no vamos a emplear la violencia, pero lamentablemente conforme se avanzan escalones dentro del proceso de sumisión, hay quienes emplean también la violencia como mecanismo. Y entonces aquí tenemos que tener en cuenta, una de las principales violencias, pero en ningún caso la única, va a ser la que se dé dentro del hogar, lo que se denomina violencia de género en el ámbito de la pareja, en el contexto doméstico, no confundir con otras violencias, como pueden ser hacia personas mayores, menores, etcétera. Y aquí hay que tener en cuenta, cuando estamos hablando de feminicidios íntimos, de violencia de género íntima, que aquí se estableció un vínculo que no encontramos en ninguna otra tipología delincuencial, en ningún otro tipo de delito. La víctima ha establecido con su agresor un vínculo de vida, un proyecto de vida. Posiblemente ya tengan hijos, o igual no los tienen, tienen un proyecto de hogar, o igual no lo tienen, pero tienen el proyecto como, diríamos, la persona que más confianza, que más intimidad le has dado, que más tal, es la que te agrede. Entonces hay que empezar a entender lo difícil que es para una mujer en una situación así. Primero, ser consciente de que eso es violencia. ¿Por qué no? Y si además te han enseñado que si te pega te quiere, si te controla el móvil te quiere, si te han, diríamos, has vivido en todo ese sustrato, acabas en una situación de considerar que eso es lo normal. Obviamente, y difícilmente, y muy pocos casos, van a empezar directamente la primera noche que nos conocemos, un bofetón, un empujón o un insulto. Tenemos que pensar que esto va en un proceso de escalada que puede empezar al principio con un menosprecio, con un aislamiento. Oye, pues tus amigas no me caen bien, ya no vayas con ellas, con un pequeño control del móvil, con un, pues mejor te quedas en casa cuidando a los hijos y trabajo yo, dejas los estudios o dejas... Todo eso va, y luego ya van a empezar los primeros empujones, van a empezar las primeras humillaciones, las primeras relaciones sexuales no consentidas, etcétera, etcétera. Todo ese proceso de escalada y además acompañado de un proceso cíclico, un proceso de perdón, lo siento, no volver a pasar, otro proceso de acumulación de tensión, otro proceso de violencia, otro proceso de perdón, otro proceso. Digamos, es muy importante que tengamos conocimiento al respecto del tema para que podamos detectar estas situaciones y porque sobre todo porque la víctima muchas veces no va a ser consciente de que está en esta situación. Y luego, muy rápidamente por introducirla, todas las otras formas de violencias contra las mujeres. La trata de mujeres para su explotación sexual. Lamentablemente lo vemos en todos los países del continente americano, europeo, etcétera. España es un país de recepción. Ecuador es un país de tránsito hacia el norte y también es un país de recepción. Digamos, y muchas veces es la que está en el polígono, la que está en una casa, la que está en un... Y muchas de estas mujeres, o la prácticamente la mayoría, lo hacen totalmente forzadas o condicionadas por su entorno. Estamos hablando de tremendas formas de violencia. Y luego, por supuesto, todas otras formas de violencia, como pueden ser en el acoso laboral, como puede ser incluso en el ámbito educativo, en el entorno universitario, etcétera, etcétera. No olvidemos también todas esas formas de violencia contra las mujeres para cosificarlas, controlarlas, etcétera. Dialogamos con Paul Crespo Donet, director en máster universitario en intervención interdisciplinaria en violencia de género de la Universidad Internacional de Valencia. Adicionalmente, él cursa actualmente un PhD o un doctorado, asimismo, sobre este tema. Aprovecho tu conocimiento y la investigación que estás realizando. Vámonos un poco hacia el campo de lo digital. A ver, Pau, existe una situación. Durante estos días casualmente he estado revisando qué tipo de videos son los que captan mayor atención. Acá en Latinoamérica capta mucho la atención, por ejemplo, en Ecuador, países así, el tema de una historia de unos 10 minutos que habla de violencia de género, hombre, mujer o viceversa. ¿Y qué pasa? Cuando ves el número de visualizaciones, son cifras espeluznantes para Ecuador. 26 millones de personas. Ahora, existe
quizá una mayor conciencia en el campo digital de cómo enfrentar esta situación de la violencia de género, más que en el mundo físico, de acuerdo a tus investigaciones? Bien, muy buen tema, Raúl. Es una cuestión esencial y aquí tenemos que tener en cuenta, lamentablemente, dos direcciones. Una muy positiva, que es que las redes digitales han permitido perdón, el entorno digital ha permitido la construcción de redes digitales, redes de mujeres, redes feministas, redes académicas. Pues, por ejemplo, yo ahora me puedo conectar con un académico de la Universidad de Bogotá, con un fiscal, con un tal y hablar sobre este tema. Y me refiero, han permitido, por una parte, toda esa construcción, fortalecimiento de los avances de las mujeres. Lamentablemente, en los últimos 200 años, cada vez que ha habido avances de las mujeres, legislativos, sociales, etcétera, siempre han habido revanchas, diríamos, contrarreformas. Digamos, el movimiento To Me consiguió una gran visibilización, enseguida ya tuvimos un movimiento contestatario de pues igual querían provecho, eso no es verdad, todos esos mecanismos que intentan justificar la violencia, culpabilizar a la víctima, etcétera. Y en el entorno digital encontramos más o menos lo mismo. Por una parte, existe toda una serie de herramientas de las que antes no disponíamos, que son súper potentes, que permiten dar voz a mujeres que antes no tenían, en los lugares, digamos, casi más recógnitos del planeta, en las zonas más alejadas, pensemos zonas rurales de Ecuador o de toda América Latina, toda esa desconexión, 5 horas para ir a una escuela andando, digamos, este tipo de cuestiones, todo esto el entorno digital nos ha ayudado a dar grandes pasos. Pero lamentablemente, como decía, tenemos todos esos contrarretrocesos. Y también se ha utilizado el entorno digital como plataforma para lanzar mensajes negacionistas de la violencia o un discurso negacionista de la violencia contra las mujeres o de la existencia de las propias violencias. Por lo tanto, el entorno digital, positivo por una parte, muy positivo, pero por otro, si no hay control, si no hay formación, si no hay conciencia, también puede ser muy dañino. Pensemos, por ejemplo, en España actualmente el 90% de los jóvenes y muchos de ellos a partir de los 11 años están formándose prácticamente toda su identidad sexual a través de la pornografía. Pornografía que cosifica, pornografía violenta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo digital puede ser una herramienta maravillosa o lamentablemente puede acrecentar los infiernos del mundo real. Claro, porque Pau, aquí hay una situación. En algunos de estos videos es verdad que se habla de la violencia de género, pero también como tú indicas, hay segmentos, hay escenas donde se ve un poco de morbo de mujeres, actrices, que se prestan para el libreto. Culpa del libretista, culpa de la mujer actriz que se presta o la audiencia que lo consume y que lleva a esta violencia de género. ¿Es eso violencia de género? ¿Y quién es el culpable ahí? Bien, por ir por partes, descartaríamos que la mujer fuera la víctima en el sentido de que forma parte de este sustrato. ¿Quién tiene aquí capacidad de cambio? Por una parte tienen capacidad de cambio los medios. Los medios no pueden estar aparándose siempre en las audiencias, sino eso nos llevaría, por ejemplo, a poder hacer ejecuciones en directo o emitir violaciones en directo. Es que tiene audiencia, veámoslo. Obviamente no. Sabemos que el morbo, la espectacularidad causan atracción entre gran parte de receptores de contenidos mediáticos. Recordemos todos aquellos debates sobre telebasura, sí, telebasura, no, contenido, etcétera. Diríamos, esto sería, entre los medios tienen que tomar responsabilidad de que, igual que lamentablemente han sido un gran motor o difusor de un modelo de desigualdad, pues eso, recordemos multitud de anuncios de desodorantes, de perfumes o de otra cosa donde vemos, o de juguetería donde vemos esto plasmado. Por lo tanto, el medio tiene que tomar responsabilidad, tiene que tomar responsabilidad de que sus mensajes están socializando en género a toda la población y, diríamos, formarse o tener personas formadas para que los productos que cree, sobre todo si está relanzando una campaña de sensibilización, otra cuestión es que sea una película, entonces ya hay una violación. Esto no quiere decir que se tiene que censurar y lo que tiene que haber es una persona adulta, por ejemplo, que si lo está viendo con un joven le explique que eso no es la forma de tener relaciones sexuales, que eso es una violación. En ningún caso estoy hablando de censura de contenidos, sino de disponer de las herramientas
y, por ejemplo, si hacemos una campaña de sensibilización, tiene que estar hecha adecuadamente para que los consumidores tengan esas herramientas, los receptores de esos contenidos. Estamos conectados con Valencia, España, con Pau Crespo Donet, un investigador del tema de violencia de género. A ver, Pau, ustedes en definitiva, para ustedes, el mundo digital es una realidad que la viven, mitad dentro, mitad fuera físicamente. Acá en Latinoamérica hay muchos que aún se resisten, principalmente quienes tienen de 45, 50 años para arriba. Sus razones tendrán. Pero voy a esto, Pau. Ustedes son el viejo continente, nosotros el nuevo continente. Sin embargo, muchas cosas se han querido aplicar a la brava de allá a acá. ¿Cuál es el avance que ha tenido la lucha contra la violencia de género allá? ¿Qué podría hacer falta acá en este lado del planeta? Bien, por una parte, y cuando hablamos del entorno digital, sé que Ecuador está trabajando en ello, pero que aún no lo tiene aplicado y lamentablemente si estuviera aplicado o afortunadamente cuando esté aplicado, se podrán reducir los feminicidios y las violencias contra las mujeres, que es, por ejemplo, aquí lo llamamos el sistema Biogen, que es todo el sistema de control de órdenes de protección, de denuncias que permite un conocimiento integral a cualquier fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, a cualquier policía, a cualquier médico forense, a cualquier magistrado, etcétera, de informaciones relativas a órdenes de protección. Esto se trabaja en línea, cualquier policía en cualquier parte de España, acude una mujer violentada, da su, DNI, su documentación y lo puede consultar y no tiene que ir consultando al juzgado a tal, perdiendo. Esto es una aplicación fundamental o totalmente necesaria. No se puede estar aún gestionando estas órdenes de protección con una hoja sellada, guardada en un archivo y que tenga que venir alguien de 200 kilómetros y hacer una llamada de teléfono o enviarlo a través de un fax para que la hagan esa orden de protección, la apliquen en la segunda residencia, por ejemplo, porque son unas personas de estrato alto y tienen dos residencias a 200 kilómetros. Bien, pues Internet está ahí. Internet para todo el ámbito educativo, para toda la formación. Por ejemplo, la propia maestría que impartimos, ¿qué permite? Primero, permite alumnado de todo el mundo. Nosotros en clase tenemos un 20% de alumnado de Ecuador, tenemos un 10% de alumnado de Colombia, luego tenemos un 5% aproximadamente entre Argentina y Chile. Casi el 30-40% de nuestro alumnado total, curso a curso, está en partes de España diferentes a España. Luego, por otra parte, dentro de España, alumnado de la Comunidad Valenciana o de Valencia, tenemos cerca del 10%. El resto son de diferentes puntos de España. Eso nos da, digamos, una variedad geográfica que permite a su vez la transversalidad de edad. En clase tenemos alumnas, alumnos de 23 años que recientemente se han graduado o licenciado y quieren empezar a investigar, a trabajar o dedicarse a este campo, o tenemos alumnado de 40 años que lleva ya 20 años trabajando, 15 años trabajando en materias relacionadas y quiere especializarse, por ejemplo, en un instituto y trabajar en la coordinación de igualdad, o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que quieren acceder a unidades especializadas, o por ejemplo de las diferentes de los ministerios, del Ministerio de Derechos Humanos y de sus diferentes vertientes de Ecuador, hemos tenido bastante alumnado. Esto, como les decía, por una parte, por otra, la transversalidad del conocimiento. En clase, en cada edición que tenemos de la maestría, hay alumnado que procede de hasta 30 titulaciones diferentes. Trabajo social, derecho, abogacía, psicología, sociología, filosofía, ámbito educativo, relaciones laborales, periodismo, publicidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las desigualdades de género, las violencias contra las mujeres, lamentablemente están expandidas en todas las dimensiones sociales. Por lo tanto, hace falta conocimiento interdisciplinar, conocimiento desde todos los campos, ciencias de conocimiento para abordarlo. Y entonces, esto que estoy contando no sería posible prácticamente en una universidad física o en un lugar
físico, la infraestructura para traer a 250 personas de toda España, que viene, pues esto cuando se hace un supercongreso o alguna universidad con mucho prestigio, pero en cambio aquí, día a día, todos los días a las 7 de la tarde, hora España, nos conectamos 200 personas que están en cada una en una parte diferente del mundo, con una formación diferente, a dar la clase de la maestría. Por lo tanto, es necesario aplicar y para todas estas cuestiones que diríamos fortalece. Y luego, por otro lado, fundamental, el marco legal que al menos en la medida de lo posible contribuya a eliminar todos esos mensajes negacionistas, todos esos discursos de odio hacia las mujeres, de cosificación. Pues recuerdo en Facebook una página que era Posteviolo, donde directamente se cosificaba y se hacía un enaltecimiento de las violaciones de las mujeres, o páginas web que alojan vídeos de violaciones reales. Digamos, aquí las autoridades deben actuar de la misma forma que se actúa en otros sentidos y hay leyes para ello. Estamos ante una situación muy grave y aquí, tanto España como Ecuador como cualquier otro país, tenemos todos nuestros mandatos internacionales. Para eso fueron los jefes de Estado a hacerse las fotografías el día que firmaron la Belén do Para, el día que firmaron la CEDAW, la conferencia de Beijing y todas las posteriores o cada vez que se firma un nuevo acuerdo en la Asamblea General de Naciones Unidas al respecto. Es necesario el compromiso, la debida diligencia por parte de los estados y, por supuesto, en todo el entorno digital que cada vez está más presente. Así es, Pau, en ese sentido reconozco, hay una gran diferencia. Mira, tú estás hablando de aulas de 200 personas. Conozco aulas de capacitaciones universitarias, de maestría, donde hay 1.200, 1.500 estudiantes, un profesor, 6 ayudantes de cátedra. Acá en Ecuador seguimos hablando sobre el aula pedagógica. 40 estudiantes máximo. Imaginas la cantidad de gente que se queda fuera del sistema. Pero Pau, para ir cerrando esta entrevista, Pau Crespo Donet, especialista en temas de violencia de género, catedrático universitario en Valencia, España. Vamos al mundo físico nuevamente. ¿Cómo empezar en la prevención? En la casa, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en los trabajos, por favor. Bien, primero hay que entender, como decíamos anteriormente, que si no se entiende el tema de las desigualdades, no vamos a poder hacer nada. Me refiero, no es que estemos previniendo ante cuando ya hay un golpe, ahí ya es otro tipo de prevención y ya no estamos hablando de prevención general. La prevención general se va a hacer desde la educación, desde la coeducación, desde la corresponsabilidad. Diríamos, los niños ven, los niños hacen. De esto tenemos multitud de ejemplos. Por lo tanto, para empezar a prevenir, tenemos que construir un modelo de igualdad. Como decía, coeducación, pues elementos tan a veces inconscientes como niña ve a poner la mesa, niño deja de jugar y ve a lavarte las manos. Pues si se ponen la mesa los niños, la pondrán niños y niñas. Si toca lavarse las manos, se las lavarán niños y niñas. Digamos, empezar desde ahí, empezar desde, vamos, obviamente creérselo trabajar también para que cada vez haya menos contenidos, por ejemplo, publicitarios que puedan reforzar. Entonces, primero tenemos que trabajar directamente en todo lo que es el modelo de igualdad. Esa es la prevención general más eficaz que va a haber. Iríamos a todas las edades. Y luego, por otra parte, por supuesto, campañas de sensibilización, campañas de información. Los jóvenes son los primeros que detectan situaciones violentas y situaciones injustas, pero es necesario que reciban información sobre que eso es injusto, sobre que eso no es normal. Por lo tanto, hay que empezar a desmitificar todo lo que tiene que ver con el amor romántico. Y no únicamente tenemos que trabajar con jóvenes o prevenir con jóvenes. Decíamos antes de las brechas digitales. Prácticamente en España era impensable hace 20 años que las personas de más de 25 años estuvieran con un ordenador o con un dispositivo tecnológico y ahora prácticamente no hay persona de menos de 60 años que no tenga al menos el WhatsApp o que tenga 4 grupos. Por lo tanto, la tecnología está presente y hay que utilizarla también. Lamentablemente, como decía, hay muchos mensajes tóxicos. Por lo tanto, esa prevención debe ser transversal a toda la sociedad y continua y centrada en todos los tipos de violencia. El hombre que va a consumir sexo a cambio de pagar por una mujer que ha sido traída
de Centroamérica, de Nigeria o de otra parte del mundo para su explotación sexual, tiene que ser consciente de ello. De la misma forma, como decimos, ya cuando se observan factores o indicios en una relación. Si me pide el móvil y necesita mi clave del móvil para acceder a los mensajes que yo envío, eso no es amor, eso es control. Si me aísla de mi familia, si me aísla de mis amistades, eso no es amor, eso es aislamiento, es control. Si me da un bofetón, eso no es amor, eso es violencia. Si me fuerza a tener relaciones sexuales, eso no es obligación marital, eso es una violación. Digamos, tenemos que identificar y ayudar a identificar todas estas situaciones. Perfecto. Muchas gracias a ti, Pau Crespo Donet, por esta comparecencia aquí en YAP TV. Hemos dialogado, estimados amigos, con el director del Máster Universitario en Intervención Interdisciplinaria en Violencia de Género de la Universidad Internacional de Valencia y actualmente un investigador, un cursante, un postulante a un PhD o un doctorado en temas de violencia de género. Maestro, ha sido un gusto. Un saludo aquí desde donde mucha gente todavía cree en los espacios físicos y muy poco en los espacios digitales hacia el mundo, donde allá están compartidos lo digital y lo físico. Y como tú lo decías, Pau, una simple aplicación marca una gran diferencia en temas de violencia de género versus un proceso burocrático que se vive en Sudamérica de papel, papeles y papeles y una persona que está a 200 kilómetros que lo viene a firmar quizás después de una semana. Un gusto, maestro. Muchas gracias, Raúl, por la invitación y excelente que abráis estos espacios a vuestra audiencia. Muchas gracias, maestro. Saludos.